Le he dado muchísimas vueltas al tema de crear un podcast. Y este va a ser el primer episodio de Caminando hacia el Millón. Un podcast donde explicamos, tanto el invitado como yo, experiencias y todo lo que estamos pasando ahora mismo hasta llegar al millón de facturación anual. Y no hay nadie mejor con quien empezar este podcast que con Mar Domínguez. Experta en LinkedIn, experta en marca personal, en muchísimos temas, sobre todo relacionados con el marketing, te considero como un referente. Y de hecho, una de las cosas que más me impactó de Mar es su voluntad de dar sin esperar nada a cambio. Y esto es una mentalidad que yo tengo, un valor que yo tengo muy intrínseco y por eso conectamos también desde el primer día, hasta el punto donde ahora pues somos amigos. Lo más importante dentro de tu marca personal es tu autenticidad. ¿Crees que cualquier persona está dispuesta a cumplir sus objetivos a través de la autenticidad? ¿O hay gente que solo quiere cumplir sus objetivos sin importar si se muestran realmente de cara al público o no? Lo primero, al final, cuando tú empiezas a trabajar tu marca personal y te empiezas a exponer, lo primero que tienes que tener en cuenta y saber es que como seres humanos vamos evolucionando. Entonces, al final, tú mismo, a través de tu contenido, y si llevas luego muchos años y le das mucho seguimiento, al final tu público va a ver que cambias de opinión muchas veces, que te equivocas, que donde dije digo, etcétera, etcétera, porque forma parte de tu evolución personal. Entonces, para ser auténtico, en realidad, o lo primero que yo me trabajo a mí misma es perderle el miedo a la evolución, a errar, a meterme en berenjenales raros, a oye, hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, porque al final forma parte del ser humano evolucionar. Entonces, lo primero en lo que yo creo que uno se tiene que centrar para ser auténtico es en perderle el miedo a cambiar constantemente, a evolucionar y a explorar otras formas de ser uno mismo. Porque tú no eres hoy en día la misma persona que eras hace 6 meses. Y yo desde luego no soy hoy en día la misma persona o la misma Mar que emprendió hace 6 años. O sea, a mí me ha cambiado completamente, o sea, no mis valores, pero me han cambiado completamente posturas políticas, posturas con respecto al marketing, con respecto al B2B, con respecto al talento, con respecto al tipo de personas que quiero que formen parte de mis colaboradores, mis amigos, mi círculo de amistad ha cambiado radicalmente. Entonces, al final tienes que ser consciente de que cuando estás trabajando tu marca personal, todo eso también va a ser visible. Pero, y aquí termino, tú no necesitas per se la autenticidad para tener una marca personal, impactar en tu nicho de mercado y luego vender. Es decir, si tú realmente quieres trabajar una marca personal y quieres llegar a más personas, es porque la base de tu marca personal, la base de tus valores, tiene que estar muy alineada con el concepto con el que tú has empezado un poco la entrevista, que es ayudar a los demás. Porque vas a estar dando constantemente. Y si vas a estar dando constantemente, tienes que ser muy fiel a lo que piensas, a tus valores, a cómo eres, a tu evolución, porque si no, se te va a ver el plumero. Entonces, para eso mejor le hablas a un nicho determinado, hablas de temas súper técnicos e impactas a los 3 o 4 que te van a comprar y poco más. Ahora, si tú quieres de verdad trabajar una marca personal fundamentada en valores y en conexión con el público, ahí tienes que ser auténtico. Purgar amigos. Y yo he pasado por esto. Todos los emprendedores del mundo pasan por el mismo momento donde no encajan con su grupo de amigos y tampoco tienen los recursos necesarios para adquirir o para entrar en estos grupos de amigos que van a potenciar su crecimiento personal, tanto en el negocio, que siempre lo decimos, si tu negocio crece, tú debes crecer, y si tú creces, tu negocio crece. ¿Qué recomiendas a una persona que está en ese punto, en el que se siente solo, en el que no lo entiende en su grupo de amigos, pero tampoco tiene los recursos necesarios como para entrar a nuevos grupos de personas que realmente considera amigos en un futuro? O sea, yo lo primero que aconsejo a cualquier emprendedor y ya de paso a cualquier persona del mundo es que si de verdad empiezas, o sea, estás emprendiendo, vas a iniciar una empresa, un camino de emprendimiento, lo primero que tienes que hacer es apuntarte al psicólogo, porque te va a tambalear
absolutamente todos los pilares de tu vida. Tu familia, tu pareja, tus amistades, tu círculo, absolutamente todo. Porque emprender es un camino hacia la soledad. ¿Cuántos emprendedores hay ahora mismo en España? Para ser excepcional, Claro, tienes que entender que es una excepción. que es una excepción. Gran frase, me encanta. Entonces, al final, lo primero que tienes que hacer es darte apoyo psicológico. Algunos dirán, pues yo con ir al gimnasio me va bien, estupendo, lo que sea. Yo lo encuentro a través de terapia, pero es fundamental porque el camino de emprender es un camino solitario. Ahora bien, tienes formas, entre ellos, por ejemplo, está el canal de LinkedIn, que sin ningún tipo de inversión, no tienes que pagar el premium, no tienes que hacer nada, sin ningún tipo de inversión, puedes empezar a interactuar, a hablar con otros emprendedores que van a saber perfectamente cómo te sientes porque o bien ya han pasado por ahí o están en ese mismo momento. Entonces hay una cosa que yo siempre digo, que es que no aceptes consejos de nadie que o no esté viviendo lo mismo que tú o no haya pasado ya por ahí. Sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento, porque todo el mundo se va a poner a opinar, a todo el mundo le va a joder más o menos lo que estés haciendo, lo que estés construyendo, o les va a remover. A la única persona a la que no le va a joder y no le va a remover es a otro emprendedor, porque entiende perfectamente la mierda que tienes que comer para llegar a donde estás. Nunca sé qué decirles cuando me preguntan tus 3 hobbies. Y esto me pasaba durante mucho tiempo hasta que llegué al punto donde descubrí realmente cuáles eran mis 3 hobbies. Mis hobbies es trabajar, me lo paso muy bien, entrenar y ver puestos de sol. Y después de pensar mucho, me di cuenta de que estos 3 hobbies era uno, que me daba la capacidad de expresar toda mi creatividad, uno, que me dejaba desfogarme, o sea, sacar toda la rabia que tengo dentro, todo el estrés, toda la ansiedad, todo, quitarlo y solo estar enfocado en una cosa, y luego uno que me da paz. Yo creo que estos 3 son los 3 pilares de un emprendedor. Un emprendedor normalmente es una persona muy creativa, que tiene mucho estrés, o ansiedad, o algo que tiene que sacar de alguna forma, y luego que busque la paz. Para otras personas puede ser ir al psicólogo, para otros pueden ser ir al gimnasio. Yo creo que son todas. Y que ir al gimnasio e ir al psicólogo juntos pueden hacer una muy buena combinación para darte la estabilidad emocional y la estabilidad mental que muchas veces necesitas para seguir adelante. ¿Cuáles serían tus 3 hobbies? Mira, yo esto no lo he contado nunca y espero que no suene muy pachamama, pero antes estábamos hablando de abrirse, de mostrar la vulnerabilidad y todo esto. Vale, pues yo quiero contar una cosa en respuesta a lo de tus 3 hobbies. Como tú sabes, yo llevo 6 años emprendiendo, 6 años sin vacaciones, 6 años trabajando prácticamente 24/7, 12, 13, 14, 15 horas todos los días. He estado durante 5 años seguidos incluso trabajando los fines de semana hasta sábados y domingos. Y todo esto no me arrepiento de haberlo hecho, me ha llevado a puntos donde quería estar y me ha permitido consolidar una empresa para luego su posterior crecimiento, ¿no? Que es donde estoy en este momento, pero también ha dejado partes de mí por el camino, muy importantes. Entre ellos, parte de salud mental. Entonces, todo este periplo, todo este trabajo incansable, infatigable, sin espacios de tranquilidad, a mí me produjo un trastorno de ansiedad. Entonces, a través de este trastorno de ansiedad, en sesiones con mi psicólogo yo me di cuenta de que había dejado absolutamente de lado todos los hobbies que tenía y todas las cosas que me hacían feliz que no fueran productivas. Porque yo durante 6 años yo solo he vivido para ser más, o sea, no 24/7, pero entender, son porque soy sevillana, exagero un poco, pero yo he vivido por y para ser productiva, por y para mi empresa. Entonces me olvidé de qué cosas me gustaban. Dejé de leer, que es una cosa que me apasiona, tengo una biblioteca brutal, me encanta leer, dejé de escuchar música, dejé de hacer deporte, dejé de ir al cine, dejé de ir a museos, dejé de hacer mogollón de cosas
que también construían mi personalidad y que me ayudaban a ser feliz, a tener bienestar y a ser algo más que no una persona que trabaja 24/7. Entonces, con mi psicólogo empecé a retomar, que todavía no he llegado como al punto de saber exactamente cuáles son mis hobbies, pero con mi psicólogo empecé a retomar y a hacer cosas para encontrar qué era lo que me definía y lo que me gustaba más allá de trabajar. Hoy en día te puedo decir, aunque no lo tengo muy claro, que uno de mis hobbies o el principal no es trabajar, sino es comunicar, la comunicación. O sea, escribir, el storytelling, un podcast, un vídeo, o sea, me encanta. O sea, comunicar, escribir, me encanta comunicar. El segundo para mí es el deporte, que es algo que he retomado hace poco y para mí la combinación, como tú decías, psicólogo-deporte es fundamental. De hecho, ayer viniste de Marbella, directa, aeropuerto, vienes aquí. ¿Y dónde vamos? Al gimnasio, a hacer que hipstrack, A despejar la a mente. despejar la mente. ¿Y el tercero? Y el tercero para mí es la lectura. Es la lectura. O sea, para mí leer, además que yo leo mucho fantasy, porque cuando estás como en momentos donde estás constantemente pensando en modelos de negocio, hablando sobre negocios, sobre marketing y tal, yo necesito tener una vía de escape. O sea, un mundo que yo me cree fantástico, paralelo, en el que simplemente disfrute de imaginarme otros escenarios posibles y otros mundos posibles. Y a mí eso me lo da el fantasy, con lo cual soy muy friki, muy lectora de fantasy, y un hábito que tenía y que había desterrado y que llevaba pues probablemente más de 4 o 5 años largos sin poder terminarme un libro. No lo conseguía, no era capaz de concentrarme. O sea, me ponía, o sea, leía una página y era incapaz de terminarla. Porque claro, tenía tanto ruido mental, estaba tan estresada de tantas decisiones tomadas todos los días que no me podía concentrar solo en una cosa, que en este caso era leerme una página. Y gracias al fantasy, como que he retomado ese hábito y me hace muy feliz. Así que comunicar en todas sus vertientes, deporte y lectura. ¿Sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que los dos hobbies que nosotros tenemos que nos dan paz, que en tu caso es leer fantasy y en mi caso es las puestas de sol, son momentos de aburrirse. Y hay una cultura en contra del aburrimiento, que es todo el día estás con inputs, todo el día estás con el móvil, todo el día estás haciendo cosas. Ya sea haciendo scroll, da igual. Series, a vídeos, todo el rato, todo el rato. Pero aburrirte es cuando realmente eres más creativo. Y a mí leer me permite aburrirme y ser creativo. Que mi mente tenga un momento de calma y diga, ¡ting! Idea. ¿Por qué no leo yo y por qué me gustan más las puestas de sol? Porque me dan paz, mientras que leer me crea aún más inputs. Porque es cuando mi mente empieza a revolucionarse y ve ideas dentro de cosas que dices, es que no puedes sacar nada de aquí, o sea, es un libro de fantasía, o sea, no puede haber nada. Y de repente se te viene una idea. Y esa idea se queda ahí taladrando. A mí me pasa todo lo contrario. A mí leer no me aburre para nada, o sea, es una cosa que me divierte y me flipa y me encanta. No lo asocio para nada al trabajo, pero sin embargo, una puesta de sol, por ejemplo, o estar tumbada en la playa, que me encanta, me genera ansiedad, porque cuando no tengo ningún tipo de ruido, empiezo a escuchar el ruido de mi mente. Entonces, mientras estoy leyendo, tengo la mente ultra mega focalizada, imaginándome qué es lo que estoy leyendo, que si el Hobbit, el Bilbo, el no sé qué, el no sé cuántos. Entonces, tengo como la mente focalizada, pero imaginando cosas. Cuando estoy en una puesta de sol parada, mirando al horizonte sin hablar contigo, sin hablar con alguien, empiezo a escuchar mi propio ruido mental. Entonces me genera ansiedad. Y esto es algo obviamente que me estoy trabajando, pero entiendo que es algo que luego te da paz cuando consigues calmar la cabeza. A mí esto me sucede cuando me zambullo en el agua. En la playa me meto en el agua y cuando buceo y todo se me tal, ahí es cuando ruido cero. O sea, ahí es cuando hay paz absoluta. Lo que pasa es que me da miedo.
Vaya, venir un tiburón. Tengo talasocracia de estos, a los miedos a los fondos marinos. O sea, lo que te da paz es Son también lo impresionantes. que te da Lo que miedo. me da paz es lo que me da miedo, sí, hijo. Así de complicadas somos las mujeres. 6 años. Seis. ¿Te has sentido sola en este viaje? Sí, o sea, 100%. Pero creo que ha sido más una soledad impostada que una soledad real. O sea, en el sentido de que el viaje del emprendedor es solitario. Pero igual también esto te lo puede decir una bailarina profesional, la que se hace bailarina profesional es solitario, el que se hace no sé qué es, claro, porque no todo el mundo tiene que ser un porcentaje muy pequeño de la población que te entiende profundamente. Entonces ya vas descartando gente y es solitario per se. Pero yo creo que o sea, yo tiendo a ser como una persona que resuelve problemas. Entonces no me gusta que los demás me resuelvan los problemas, no me dejo ayudar por los demás en muchas ocasiones. Entonces, cuando emprendes, que estás constantemente enfrentando problemas y marrones, claro, yo lo que hacía era cerrarme más en mí misma. Entonces yo creo que el emprender tiene un componente de soledad, pero también tiene un componente de soledad autoimpostada. ¿Y cómo he superado yo esto? Conociéndote y conociendo a un círculo de emprendedores que me entendéis. Primera sesión de la mentoría que hacemos juntos, porque yo y Mar estamos en la misma mentoría. Mar, estamos haciendo una ronda de qué nos llevábamos de esta sesión y Mar dice, he encontrado mi tribu. Y yo entendí perfectamente a lo que se refería, que es que he encontrado gente que aún no nos conocemos presencialmente, o sea, la primera sesión online, y confío más en ellos que en muchas personas que han estado en mi vida durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Conexión. Me entiendes, tú entiendes mis problemas, yo entiendo los tuyos. No hay nada mejor en este mundo que una persona que esté a tu lado y te diga, he pasado por aquí y yo haría esto. O al revés, estoy pasando por lo mismo. Totalmente. Y esto también me hace, y me gusta, quiero aprovechar como para romper una baza, porque últimamente en redes sociales yo consumo mucho contenido, lógicamente, de psicología, crecimiento personal, no tanto crecimiento personal, más de psicología, tal, no me gusta tanto la Pachamama y esto, ¿no? Pero últimamente estoy como viendo mucho contenido de gente que habla que si no eres una persona que mantenga las amistades de toda la vida, no eres una persona sana, o tienes un problema, o tienes tal. Yo tengo amistades que son de toda la vida, pero la conexión que yo encuentro con personas como tú o con todos nuestros compañeros que viven o han pasado lo mismo por lo que nosotros estamos pasando, para mí es abismal. Entonces, al final, a mí lo que me lleva a reflexionar es que muchas veces no nos atrevemos a cambiar de círculos sociales y nos cerramos más en nosotros mismos y nos autoaislamos porque ahora qué pereza cambiar, conocer gente, pues no me entienden, es que yo soy muy raro, es que yo no sé qué, es que nadie es emprendedor, cuando en el fondo lo único que necesitas es tener mayor apertura de mente y simplemente preguntarle a la gente, pedirle a la gente, o sea, simplemente hablar con gente que estén pasando por tu mismo punto. Es surrealista lo mucho que puedes conocer a una persona cuando realmente tú te abres. Yo lo llevo haciendo desde hace bastante poco, pero pongamos 6 meses, que le pregunto a todo el mundo que conozco película favorita, canción favorita y película de Disney favorita. Conocerás más a una persona según... Cuenta tu teoría. Nosotros trabajamos mucho con el enagrama. El enagrama es una forma de categorizar a las personas en 9 tipos de personas y cada uno pues tiene un dolor del pasado que es el que le hace actuar de cierta forma y tú puedes superar este dolor del pasado y luego todas las características que serían malas se convierten en no buenas, pero sí que tú entiendes de dónde vienen tus acciones, de dónde vienen tus comportamientos. Y yo lo que le hago a la gente para entender su enagrama es preguntarle su película de Disney favorita. Porque según el personaje con el que se identifican, puedes categorizarlos según en un enagrama o en otro. Ejemplo, Rey León. Toda mi vida yo he pensado que no era valioso a no ser que no consiguiera cosas. Cuando era pequeño sacaba buenas notas en el colegio, cuando entré a la universidad sacaba matrículas de honor, me fui a Estados Unidos, era como que todo era intentar conseguir algo para la validación externa. Hasta el punto que yo llego y digo, realmente la única validación que necesito es la mía.
Y aquí es donde mi enagrama, que es mi dolor del pasado, de yo no soy valioso a no ser que sea alguien, se convierte en no soy valioso a no ser que yo me crea que soy alguien. Pero tengo que creérmelo yo. Y esto solo se hace trabajando muchísimo con la psicología, entendiendo de dónde vienen tus dolores y entendiendo hacia dónde vas. Entonces, para conocer a una persona, siempre les pregunto, película favorita, película de Disney favorita, que te dice mucho más que un perfil de redes sociales. Y canción favorita, que la gente normalmente te dice, canción favorita, tengo muchas, pero siempre acaban encontrando esa y dices, ahora te conozco mucho mejor. Entonces me vas a preguntar a mí por las mías. Spoiler, tú eres muy fan del enagrama, te gusta mucho, pero spoiler, bueno, aparte que el enagrama es un ejercicio que viene de la psicología en los años 70, tal, a mí me gusta más la psicología conductista, pero vale, aceptemos pulpo como animal de compañía, pero tú no has dado con mi enagrama todavía. Mar Esto es... es un 4. Mar es un 4, lo único es que es un 4, o sea, muy complejo. Es que soy una mujer, entonces un día soy un 4, otro día soy un 3, otro día soy un 1 y otro día soy... porque Para los que quieran buscar, simplemente con poner enagrama y el número, la tipología, cualquier cosa, pues Borja Vilaseca. Exacto, si lo haces con Borja Vilaseca, pues ya está. Vale, entonces es como yo, para mí el enero es un poco el horóscopo, ¿no? O sea, pero con un poquito más de fundamento. Pero esto, la gente que cree en el enagrama se pega. Pero bueno, película favorita, que esto mola y sí que me gusta. Tú has dicho El Rey León. Disney. Tú sabes que la mía, o sea, yo tengo como dos, porque como puedo ser dos enagramas, voy a decir dos. La Mar, niña, le encanta y le encantaba y le flipa La Sirenita. Tiene un objetivo y va hacia él, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, y te dejas a ti por el camino. Pierdes tu voz, pierdes tu cola, pierdes tu lo que te casa. hace única. Exacto. Lo que te hace única lo dejas en pos de un objetivo. Y eso me ha pasado a mí. Lo he contado en mi trayectoria, en 6 años, me he dejado a mí por el camino. Ahora me tengo que reconstruir, ¿no? Pues esa es La Sirenita. La Mar de hoy en día le gusta Spirit, porque tiene una de las mejores bandas sonoras de películas animadas y porque es un personaje al que le quitan su libertad y todo lo que hace y por todo lo que lucha es por volver a conquistar su propia libertad y darle libertad a su manada o a los que le rodean. Entonces me parece más guay porque conecto yo más con ese momento, porque yo ahora mismo estoy como reconectando con los orígenes, los hobbies, los no sé qué. Película favorita que no es animación, Disney y tal, obviamente, vamos, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Soy una friki, sí soy, lo reconozco. También podría haber dicho cualquiera de Harry Potter, sobre todo la quinta, que es también mi preferida, pero Señor de los Anillos, Retorno del Rey. Te haré una pregunta. Dime, no he hecho el libro todavía. Dímelo. Ahora me lo voy a inventar, no sé, libros que tengo muchísimos, tengo muchos, pero el último que más me ha enganchado, el último que más me ha gustado, a la gente le va a explotar la cabeza porque es todo fantasy, pero es como un libro que se ha hecho súper trending topic en TikTok y que merece ese trending topic total, que es Alas de Sangre. Recomendadísimo, o sea, si queréis, o sea, de verdad, una historia con dragones, con enemies to lovers, con no sé qué, Alas de Sangre os va a reconectar con la lectura brutal. Y luego tengo muchos libros, filosofía, tal, pero bueno, eso es más aburrido. Venimos de ambientes muy distintos. Y Mar siempre dice que admira mi mindset o la forma de pensar, etc. Pero yo quiero saber de dónde viene tu ambición para llegar hacia donde estás llegando y hacia dónde vas, que es hacia ese 1.000.000 de facturación. Es que a mí nunca me ha movido la ambición. Es que yo no tengo ambición. Es que no la tengo. O sea, no creo que... a ti sí te mueve la ambición, por eso, pero desde el punto de vista bonito y constructivo. Pues yo te decía, tío, te admiro porque tú vienes de una cuna donde a ti ya te han predispuesto a pensar de una determinada forma, que a mí me ha costado 6 años llegar a la mitad de tu mindset, ¿no? Pero yo no,
yo si me exploro a mí misma no consideraría que tengo o lo que me mueve es la ambición. A mí lo que me mueve más es encontrar, o por lo menos lo que no he tenido hasta ahora, estabilidad económica. O sea, para mí, o sea, yo todos los pasos que doy en mi vida son porque estoy buscando una tranquilidad, una libertad financiera. Porque para mí la libertad financiera no implica comprarme 3 bolsos o 4 tonterías, no implica eso. Para mí la libertad financiera implica estabilidad. Poder llegar al Mercadona y no tener que estar mirando si el jamón te cuesta más o el chopepor o el no sé cuántos. O sea, tener tranquilidad. Pasa cualquier cosa, tienes un imprevisto, tienes que ir al dentista o lo que sea y no tienes que estar pensando en si puedo o no puedo pagarlo. Y yo esto que no lo he vivido durante gran parte de mi vida, me ha marcado profundamente. Con lo cual para mí, y de hecho mi motor para empezar a emprender fue buscar la libertad financiera. Y a lo mejor eso es ambición también. O sea, yo ambiciono conseguir la libertad financiera para no tener que preocuparme por ciertas cosas en mi vida de las que me he preocupado siempre. Y que para mí pesan, porque habrá mucha gente que diga, bueno, pero es que preocuparse hoy en día por el dinero y por tal está en la orden del día. Bueno, pero si yo puedo intentar conseguir mi libertad financiera, lo que para mí sea libertad financiera y con lo que yo esté a gusto viviendo, porque cada uno tendrá sus baremos, ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Entonces, ese es mi principal motor. Si tuvieras que empezar de cero, otra vez, Sí. ¿qué cambiarías de toda la experiencia que tienes? ¿Qué cambiarías? ¿Qué es el único elemento que dirías, esto lo hubiera hecho distinto? Primero, yo emprendí, o sea, yo llegué tarde a la marca personal, tenía que haber empezado mucho antes a trabajar mi marca personal para llegar al punto en el que emprendí. Porque yo cuando emprendí tenía mucho expertise en LinkedIn a nivel de captación en puerta fría, pero no tenía una comunidad, con lo cual cuando emprendí no tenía a nadie a quien comunicarle que ahora estaba haciendo algo completamente diferente. Entonces muchas veces digo que yo estoy convencida de que hoy estoy comercializando marketing en LinkedIn para empresas B2B, pero si mañana me pongo a vender lavadoras, estoy convencida que gran parte de mi comunidad me compraría lavadoras. O se fiaría en los criterios que yo te voy a decirte, esta es la lavadora que necesitas. Porque me he esforzado mucho por de verdad transmitir mi seriedad o profesionalidad o confianza. He intentado siempre transmitir confianza a las personas. Entonces, yo esto cuando emprendí no lo tenía, así que hubiera empezado muchísimo antes. Y lo segundo, tiene algo más que ver con la parte de recursos humanos, con las personas. Yo creo que no he sabido durante mucho tiempo elegir bien a las personas. Hay como una frase que se dice, contrata despacio, despide deprisa. Yo choco mucho con esa frase porque para mí lo ideal es contrata despacio y despide despacio. Te sorprendería la cantidad de gente que, si tienes la suficiente paciencia y estás dispuesto a apostar por ellos o por ellas, luego realmente se convierten en figuras muy importantes para la empresa. Pero como estamos en la era de la inmediatez, parece que todo tiene que ser ya descartado, descartado, otro, otra. Entonces yo no comulgo tanto con eso. Y al no comulgar con eso, he cometido errores por no despedir rápido a gente que tendría que haber despedido rápido y a lo mejor pues por tardar, o sea, o no dedicarle el tiempo suficiente a contratar y a buscar gentes o personas que estuvieran de verdad alineadas con mis valores. Ahora que esto lo hago y ya estoy como muy convencida de qué tipo de talento quiero tener y de qué tipo de empresa quiero construir a través de las personas, soy infinitamente más feliz. Pero eso me ha costado mucho aprenderlo. Y encontrar qué tipo de jefa quería ser yo o de líder quería ser yo, eso es súper complicado. Y yo, si tuviera que empezar desde cero, lo primero que haría es centrarme 100% en la rentabilidad. Porque yo he estado durante 3 años cobrando cero, porque tampoco no tenía necesidad. Estaba becado por el gobierno chino, al final estaba viviendo. Sí, tenías unas circunstancias. Pero
eso hizo que mi negocio no creciera porque yo no quería ser rentable. Me pensaba que tenía que reinvertir todo en el negocio. Era como una mentalidad de, no, un emprendedor tiene que sufrir. No. Tú estás trabajando, págate lo que trabajas. Vas a trabajar más a gusto. Y lo principal, y la principal métrica que van a ver, si quieren comprar tu empresa, va a ser la rentabilidad. ¿Por qué no tienes que valorar tu empresa según la rentabilidad? Y ahí es donde yo, cuando di el cambio de, yo no quiero ser alguien ultra mega famoso y que todo el mundo me adore, sino quiero ser rentable, ágil y líquido, ahí es donde mi empresa empezó a despegar, porque tenía el dinero suficiente en la cuenta todo el rato como para, pagar sueldos, pagar Estar todo. tranquilo también, Tranquilo. quitarte esa problemática de la cabeza. Exacto. Entonces, el pulmón financiero yo creo que es muy importante y es lo que yo he estado pecando durante los últimos 3 años y que cuando hice el cambio de agencia, cuando cerré mi primera agencia con todo branding tal, se ha quedado encerrado y ahora pues The Selling System con la nueva, la rentabilidad es un punto foco. Es que eso es fundamental porque yo creo que muchos emprendedores fallan. O sea, yo conozco muchos emprendedores que de repente abro una peluquería. Me inventé, por poner un ejemplo que no es real en sí, pero para que nos entendamos. Abro una peluquería, vale, y ahora hago una reforma de la hostia. Compro el mejor mobiliario. Contrato a 2 personas para tal. Vale. ¿Y los clientes? Y la inversión y el local y no sé qué. ¿Eso cómo lo vas a pagar? ¿Sabes que esto, yo vi la diferencia entre mi padre y mi madre? Porque mi padre cuando empezó la empresa fue su socio que empezó desde cero, alquilando todos sus mínimos gastos. Mínimos gastos. Primero vendemos, luego tiramos. Y mi madre, cuando empezó su empresa, compraron ordenadores, hicieron brandings antes de vender. Error. Publicar en LinkedIn. O sea, Error. empezaron a hacer todo lo que se supone que tenías que hacer antes de vender. Y yo lo primero que les dije es, oye, primero vende. Claro. Y luego ya veremos cómo seguimos creciendo, cómo seguimos optimizando, cómo hacemos la empresa más formal. Pero lo primero es vender. Entonces, Yo he estado años sin tener una web y he vendido. Yo tengo una web desde hace un año. No he tenido web nunca, no la he necesitado. O sea, la rentabilidad es fundamental. Entonces, lo que tú no puedes hacer es emprender y de repente sobredimensionarte, venga a contratar gente, venga a invertir en no sé qué, porque si no vas a ir ahogadísimo. ya no es ni contratar gente, hay muchas veces que es softwares. ¿Cuántos softwares hay que te dan capacidades que dices, es que justo esta capacidad? Igual te estás gastando 1.000 euros al mes en softwares. Corta algunos, porque sé que todos no los usas. Mira, hay una frase de Henry Ford, el fundador de Ford, ¿vale? Que a mí me encanta, que dice así, dice, controla los gastos, que los ingresos se controlan solos. Y yo esto para mí fue, o sea, cuando la leí, esa frase, que fue al inicio de empezar ya a emprender, me la grabé a fuego, pero a fuego. Pero además también le añadiría otra cosa, controla los gastos, que los beneficios se controlan solos, pero sé generosa con la gente que te ayuda. Sé generosa, no vayas con la mentalidad de la carencia, que yo de esto he pecado mucho. Sé generosa con la gente que está alrededor tuya, sé generosa con tus colaboradores, sé generosa contigo misma. No, yo no me subo el sueldo. ¿Tú sabes cuántos años estoy yo sin subirme el sueldo? Subiéndoselo a mi gente, que por supuesto se lo merecía, pero yo, o sea, si llegó un punto donde me decía mi asesor fiscal, ¿no te vas a subir ya el sueldo? Es que tanto ser generosa para los demás y para ti, y ostras. Y sé generoso también. Pero no descontroles flujo de caja y no descontroles la rentabilidad. Fundamental, porque así también vas a ser libre. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para ganar libertad financiera, no sé qué. Vale, pues uno de los puntos para ser libre es tener flujo de caja controlado, saber ingresos, gastos, y no tienes que ser un crack en finanzas. Porque yo no he aprobado un examen de matemáticas en mi vida, Julio, y
sé Te lo que te entra, hago unos Excels que te... te hago unos Excel que se cagan. Y lo que entra, pues lo que sale. Mi abuela no ha aprobado, la pobre no fue al colegio, apenas fue al colegio, y ha sacado adelante con un sueldo una familia de 5, o sea, de 4 hijos y 2 adultos. O sea, y yo que soy su quinta hija. Con lo cual, eso. Lo que me he dado cuenta de mis clientes potenciales y de mis clientes, mi nicho en general, es que no les importa el objetivo final, sino les importa cumplir metas. Y esto también se traduce mucho a las relaciones de pareja. Pero lo principal es que tú debes entender a tu cliente. Y para entenderlo yo decidí que mis programas, mis servicios se estructurarían en programas de 3 meses. Estos servicios lo que haces es que tú tienes que cumplir unos requisitos para saltar de nivel. Entonces tú tienes distintos niveles. ¿Qué te proporciona esto como agencia o como cualquier negocio? Uno, siempre tienen un foco donde ir, entonces nunca van a buscar fuera porque siempre están centrados en tu objetivo. Y dos, siempre quieren pasar de nivel porque cuando una persona tiene dinero, ¿qué quiere? Gastar. Cuando a un cliente tú le haces 20.000 euros en un mes, lo que está pensando es cómo gasto 10.000. Y tú tienes que garantizar que los gaste contigo siempre que tenga sentido, obviamente. Esto con la pareja es similar. Si tú tienes una persona que no es emprendedora o que no entiende tu mindset, no tiene que ser emprendedora, tiene que ser alguien que te entienda. Y tú le estás diciendo, no, es que quiero ir al siguiente, quiero avanzar, quiero seguir creciendo. Habrá un momento donde te miran y te dicen, pero ya estamos bien. Y tú lo último que piensas es, ya estamos bien. Tú que piensas es, no, vamos a crecer más, o sea, porque tú quieres cumplir objetivos. Y ellos quieren llegar a un objetivo final. Por eso yo siempre digo que yo ahora mismo solo puedo estar con chicas emprendedoras, porque me entienden. Porque entienden la mentalidad. Y aquí es donde tú con tu pareja, cualquier persona que está con una pareja y emprenden juntos, se entienden mucho mejor. Que hay muchas más tensiones, que hay muchos más problemas. Yo podría hacer un podcast solo hablando de este melón, de emprender en pareja, pero 100% te doy la razón. Alguien que te entienda o al menos que tenga la misma ambición que tienes tú, aunque en roles diferentes. No tienes que ser tú siempre o la otra persona el visionario, el tal, no sé qué, o sea, pueden ser diferentes, incluso no necesitas una persona que sea emprendedora, pero sí que entienda perfectamente hacia dónde vas y te apoye y te ayude. Y eso para mí es ganador. O sea, yo no habría llegado donde estoy, sea mucho o poco, sin el apoyo incondicional de mi pareja, sin lugar a dudas. Claro, yo he estado en la situación de 3 años y que me venga mi familia y me diga, ¿y si lo dejas ya? ¿Y si pillas el trabajo que te están ofreciendo? Porque yo tenía ofertas de trabajo muy, muy buenas. 10.000 euros al mes, pagados, o sea, en plan, que decías, locura. Y yo decía, "No, es que tengo algo dentro. O sea, hay algo dentro de mí que me dice, si vas por allí, sabes dónde acabas. Y tú no quieres ese camino. Además, la respuesta siempre era, bueno, pero siempre puedes emprender. Y digo, ya, pero si voy a emprender tarde o temprano, ¿por qué no empezar ahora? Lo mejor es, o sea, cuanto antes mejor. Y esto lo notas mucho con el mindset de tu familia, pero incluso mi familia era como, tienes que seguir mi camino, que es primero trabajo en una empresa grande, hago varios años en una empresa grande y luego empiezo con mi proyecto. Esto a ti no te ha pasado. Entonces, es como que hay limitaciones por los dos lados, porque ellos quieren que sigas su camino, no que crees el tuyo. Claro, Inconscientemente. o sea, totalmente de acuerdo, porque además, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, que no son emprendedores, que no tal, pues en el caso tampoco había unas grandes expectativas con respecto a mi camino. Nadie pensaba que yo tuviera que hacer ningún camino en concreto. No se esperaban nada, y mucho menos emprender. Entonces también esto a mí me dio en cierto sentido la gran libertad de no tener que luchar mucho y enfrentarme ante muchas opiniones para poder construir yo mi propio camino. Pero qué duda cabe que tu mindset en este camino que tú has decidido ayuda muchísimo más que el background desde el que yo vengo. Y esta es mi pequeña contribución a la cultura de clases. No, pero bueno, pero por eso somos amigos. Ahora nos retroalimentamos y nos retroalimentamos de diferentes visiones y decimos, joder, qué guay, porque hemos llegado los dos al mismo punto partiendo desde realidades completamente diferentes. ¿Qué es lo que de verdad tenemos tú y yo en común? Aparte de que somos morenos,
y de nuestro gran pelazo. Y de mis ojos azules. Y de tus ojos grises azules. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos en común? Que partiendo desde contextos tan diferentes, nos ha llevado a más o menos un mismo punto. La obsesión por centrarnos en cosas y que esas cosas salgan bien. Yo digo, el perfeccionismo la gente lo ve como algo malo. Yo lo veo como unas prioridades muy altas para unas cosas limitadas. Ejemplo, yo tengo una obsesión por encontrar la forma de que una persona pase de cliente potencial a cliente lo más rápido posible. No en mi agencia, sino en todos los negocios. Eso es lo que me hace remar y lo que me hace aprender, lo que sigue creándome ese fuego interno como para seguir tirando para adelante y meterle las 14 horas si hace falta, o las 16, o trabajar un fin de semana cuando todos mis amigos me están diciendo, pero estás loco, ¿te vas a ir ahora? Sí, me voy a ir ahora porque voy a trabajar mañana, por la mañana. Tú tienes una obsesión por ser perfecta en algo. O sea, sí, pero yo no lo llamo perfeccionismo, lo llamo excelencia. A mí me gusta a mí me gusta la excelencia. O sea, para mí, porque lo perfecto al final es muy relativo. Y para mí además es prácticamente imposible lo que está perfecto para mí. No es el objetivo, es la búsqueda del objetivo. Claro, es la búsqueda del objetivo. Entonces yo estoy como más enfocada a la excelencia y no tanto como a la perfección. Además yo no soy una persona especialmente perfeccionista que tenga que estar la coma en el sitio, tal, no sé qué. No me centro tanto en esto, sino que me gusta más la visión transversal. O sea, ver todas las cartas o el tablero, ver todo lo que hay y ahí ya con la visión transversal decir, venga, ¿dónde me tengo que enfocar para llegar a este objetivo lo más pronto posible? Y de la mejor forma posible. Entonces, la excelencia es lo que me conduce. Pero yo soy más práctica. A mí lo que me mueve, y creo que a los dos lo que nos mueve en el fondo es la necesidad, es que no nos queríamos quedar con la espinita de probarnos a nosotros mismos hasta dónde éramos capaces de llegar. De hecho, yo no hablo mucho de esto, pero bueno, yo hace poco empecé a creer en Dios y tú a Dios no le puedes pedir cosas. Le tienes que pedir que te dé las capacidades para aguantar estas cosas y estas cosas vendrán solas. Y yo todo lo que hablo, cuando rezo, cuando hago mis meditaciones, tal, y hablo con Dios, le digo, dame todo lo que tengas que yo lo voy a cargar, que es llevar la cruz. Porque yo me pongo mi familia a mi espalda, me pongo todo el mundo a mi espalda. Yo el momento más crítico, que era una pregunta que te iba a decir, pero el momento más crítico y el momento de inflexión en mi vida fue cuando yo le fui a mi padre con los resultados de la empresa, se los pongo delante y me dice, por primera vez en mi vida estoy tranquilo de que si yo no estoy en el día de mañana sé que puedes cumplir mi rol. Yo estaba volviendo en coche, hablando con él por teléfono, después de toda la conversación tal, y estaba llorando, diciendo, ese es el objetivo. O sea, el objetivo era que si algún día mi padre faltaba, que yo pudiera cumplir ese rol. Y cuando me dijo eso fue en plan, ¡fua! Y eso es lo que a mí me hacía remar y lo que me sigue haciendo remar. Saber que los míos, la gente que me ha apoyado, la gente que ha estado a mi lado, la gente que realmente ha confiado en mí, nunca les vaya a faltar de nada. Van a estar cuidados. ¿A qué cosas has renunciado por emprender? Yo creo que esto lo decíamos un poco antes, ¿no? Pero yo he renunciado a salud mental, he renunciado a salud física, he renunciado a relaciones personales, amistad, incluso familia, he renunciado a tiempo y creo que es suficiente renunciar a todo eso. Pero sí, básicamente, o sea, porque al final yo siempre digo, es una cosa que siempre he pensado y que también me han educado un poco así, ¿no? Que es que tú elijas lo que elijas, siempre vas a tener que pagar un peaje. Entonces, en función del peaje que tú estés dispuesto a pagar, en función de cómo de grande sea ese peaje, tendrás que decidir si te compensa un camino o no. Entonces, yo entiendo que mucha gente que a mí me conoce y que no que me lee en LinkedIn, porque eso es un 0,00001% de mi realidad, pero la gente que me vive y que me conoce desde pequeña hasta ahora,
O sea, a esta gente le explota la cabeza cuando a mí me ha visto trabajar 15, 13, 14 horas diariamente. De hecho, lo que más escucho de familias, de gente conocida y tal, es no trabajes tanto o siempre estás trabajando. Y llega un punto que me molesta, ¿eh? Porque yo estoy, o sea, ¿Tú sabes la historia del trabajador que bloqueé? Yo publiqué un Insta Story en mi Instagram privado que decía, si alguien me vuelve a decir que trabajo demasiado, sí, 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 le sí. voy a bloquear. Y un trabajador me dice, trabajas demasiado. Y lo bloqueé. Claro. Pero porque estoy harto. Y es lo que te pasa a ti seguramente. Es que es mi decisión. Yo ya pongo, o sea, parece que hoy en día, de alguna forma, es como que es insultante para la gente hablar de que tú decides ser emprendedor, tú decides pagar el peaje de tu salud mental, tu salud física, tu no sé qué, tú no sé cuántos y tú no sé cuantitos, pero que inclusive te sigue compensando, porque es tu elección. Yo no iría para atrás. Y te hablo de haber tenido ansiedad, haber tenido incluso un trastorno semidepresivo, haber estado cerca, de haberme perdido muchas cosas y de haber perdido incluso salud mental. Y aún así no volvería para atrás, porque es lo que quiero hacer, lo hago conscientemente y como adulta también intento poner los mecanismos para que me afecte lo menos posible a nivel mental, a nivel físico, tal, ¿no? Como hemos hablado. Pero sigue siendo mi decisión. ¿Por qué la gente se siente tan insultada cuando un emprendedor, o sea, hoy en día es mucho más aceptable hablar de no te esfuerces tanto, tu momento, disfruta, que está súper bien, disfruta. Yo soy la primera disfrutona en el planeta y tú me conoces, pero ¿por qué, ¿por qué no podemos hablar abiertamente y libremente de que esto es emprender Porque, y de que son decisiones que también son porque válidas? les recuerdas de lo que no han conseguido. La gente cuando empiezas el proyecto, todo el mundo te soporta. Todo el mundo dice, oh, sí, qué guay, estás empezando. Condescendencia. Yo viví mucha condescendencia a mi alrededor cuando emprendí. Yo me acuerdo el primer vídeo de presentación de empresa para Vanes Manes que hizo Lucas, pues era un vídeo como muy artesanal, ¿no? Por así decirlo, pero lo hicimos como para tener una presentación chula para poder enviarla. Tú no sabes, y nunca se me olvidará en la vida, y conecto con esa emoción, las caras de condescendencia, perdón, de la gente que teníamos alrededor, familiares a los que les mostramos ese vídeo. 6 años después, como, ¿sabes? 6 años después, ese vídeo de mierda nos ha llevado a donde estamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, seamos más, o sea, que tú no quieras trabajar 12 horas, no pasa nada, pero yo no tengo por qué maquillar mi realidad cuando mi realidad es la que es, yo la decido. Yo odio la palabra debes o deberías. Deberías ir a la universidad. Oye, si no quieres ir a la universidad, no vayas. Quiero ir a la universidad. Deberías casarte con, Eso es súper poderoso. deberías hacer tal, deberías, todo el mundo te dice deberías, deberías, deberías. Oye, tú no debes hacer nada. Tú lo que tienes que tener claro es qué quieres hacer. Claro, o el tengo que. Yo muchas veces, a mí me generaba mucha ansiedad el discurso que yo tenía con respecto a mí misma. Yo decía, tengo que hacer las facturas, tengo que trabajar el domingo por la mañana para hacer los contenidos de no sé qué, tengo que sacarme un MBA mientras emprendo, tengo que. Y eso lo cambié por quiero hacer esto, quiero hacer los contenidos, quiero trabajar hoy tal cosa porque así el domingo estoy más tranquila, quiero tal. Y cuando te hablas a ti mismo y te pones a ti como el centro, el decisor, ganas poder. Eres dueño de tu presente. La gente joven no trabaja tanto. Yo tengo una visión con esto y es que solo que destaques un poco en el mundo laboral, con trabajo, puedes hacer lo que quieras. Pero hay una visión de que la gente joven no trabaja tanto. ¿Por qué crees que es esto? Tú sabes que yo he estudiado latín, griego, tal, y una de las cosas que hacía en la universidad era traducir autores clásicos, ¿no? Entonces tuve que leer a muchos autores clásicos, Marcial, Séneca, los presocráticos, tal, no sé qué, y es súper curioso porque autores que
escribieron hace siglos y siglos y siglos decían exactamente lo mismo que tú me estás diciendo hoy en día. En concreto hay un texto que no recuerdo ahora si es de Platón, Aristóteles, uno de estos, o no lo sé, que me perdonen los que son tal, pero no me acuerdo, pero hay un texto justo en latín donde la traducción era: los jóvenes de hoy en día no hacen nada, no respetan a sus mayores, no quieren trabajar, van con la túnica rota, lo único que quieren hacer es emborracharse. Te estoy hablando en el siglo V antes de Cristo. La historia se repite. La historia se repite constantemente. Entonces, para mí es que al final siempre ha habido conflictos generacionales y siempre ha habido, y siempre una generación anterior ha pensado que se ha esforzado más que la generación que viene, porque también te has esforzado más porque has tenido más años para esforzarte. Lo que sí que yo creo es que estamos ante un paradigma, es decir, sí que creo que estamos ante un cambio de valores y de mentalidad a lo bestia, sobre todo en Occidente y en Europa. Los valores europeos clásicos del socialismo y todo esto están entrando en crisis, y del estado de bienestar está entrando en crisis porque se está demostrando que no tiene futuro tal y como lo tenemos planteado hoy en día. Habrá que ver qué soluciones hay. Y ante esto los jóvenes lo que están es optando por: yo prefiero tener más tiempo y disfrutar que ganar más dinero y comprarme una casa, porque mañana igualmente a lo mejor no me la voy a necesitar o no la voy a querer o qué sé yo. Entonces es más un carpe diem, y son generaciones que le dan mucho más valor al tiempo que a las cosas materiales o al conseguir pues una casa, pues lo típico que te dicen que tienes que hacer pues cuando cumplas tal edad, ¿no? Entonces, para mí no es que la gente trabaje menos, es que tienes que saber persuadirles de una forma diferente. Pero qué duda cabe de que yo soy una workaholic de manual, y a mí una de las cosas que me gusta es contratar a gente que tiene hambre. Tienes que tener los mismos valores. Estamos al final del podcast y yo quiero hacer una aportación para aquella persona que está empezando con su proyecto, que realmente está intentando sacarlo adelante, y es que es echarle horas. En la etapa de un emprendedor hay violencia y optimización, y ahora mismo, si estás empezando, lo único que tienes es como recursos tu tiempo, y es como luchar con un palo contra un oso. Seguramente esta batalla sea mucho más chunga, mucho más difícil que luchar contra un dragón cuando tienes toda una audiencia detrás de 86.000 personas en LinkedIn o donde sea y tienes bombas nucleares como pueden ser todos tus recursos. Entonces, si estás empezando, lo primero es quemar horas, porque es tu mejor recurso. ¿Algún consejo para esa persona? Estoy completamente de acuerdo. Para mí es echarle horas, concentrarte en la rentabilidad, que es lo que has hablado antes, no sobredimensionarte, no sobre pagar cosas. O sea, intenta que, sobre todo al principio, la mayoría de cosas recaigan en ti, porque lo puedes controlar y porque al final el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, es el más finito, pero qué duda cabe que al final pues tu tiempo es echarle horas, es echarle y dormir menos y más Red Bull y todo esto. Entonces, claro, al final cuando tú controlas esa variable, lo que te permite es poder crecer de una forma más rápida, más sostenida, sin tener que... Y más, sí, exacto. Entonces, sí, echarle horas y sobre todo rodearte de personas que te entiendan, que eso te va a apoyar mucho y te va a ayudar mucho a que alcances tus metas. Bueno, Mar, un placer tenerte aquí caminando hacia el millón y nos vemos muy pronto. Gracias.